Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. En nombre de la anarquía, te saludo con amor. Si yo como profesor de electrónica quiero sacar el tema libertario, no tiene sentido sacarlo el primer día, porque no tenemos un vínculo. Si hemos creado un vínculo con nuestra inteligencia, con nuestro apoyo, apoyándonos, creciendo, apoyándonos, trabajando, es mucho más fácil que cuando salga una pequeña diferencia tengamos más vínculo de lo que nos puede dificultar, ¿no? La entropía significa eso, que necesitamos mucha energía para hacer un proceso que sea más constructivo. Y toda esa energía con una guerra te la tumban. ¿Cuánto costó? Desde que la guerra civil te cargas a todos los anarquistas, no suena lo que es el anarquismo. Ha desaparecido y todos los que llegaron a repartir el patrimonio sindical, llegaron a repartirlo en función de lo que sacabas en las elecciones, pero si la CNT no se presentaba era la que más patrimonio tenía y no le dieron nada. Tuvieron que ocupar su propia sede y eso que estábamos en democracia y se había repartido el patrimonio sindical. Que por lo menos tenemos luces para estar un sábado repasando cómo hacernos un poquito más inteligentes, cómo hacer que no nos tomen el pelo, cómo hacer que no perdamos el vínculo entre las personas, ¿no? Y de, joder, esos papeles los tuvimos, ¿no? Y por lo menos no está nada perdido, si yo estoy aquí, yo vengo a ofrecer mi corazón. Si a nivel de consumo que estamos viviendo, la gente dice que baja de consumo, hay que seguir creciendo, si no la economía va abajo. ¿Cómo estás pensando en más población, después de enseñar en la gráfica, son exponenciales, y más consumo? Eso es totalmente irracional, pero ¿cómo me estás tomando el pelo? Tú no tienes ninguna orientación. ¿Pero por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué no lo están haciendo así? Esas preguntas son un poco las que nos vamos a hacer ahora. Pero tienes que ensayar. Entonces, volvemos a ver lo mismo. Cuando tú trabajas con cosas que son dinámicas, con sistemas dinámicos, ves la importancia del ensayo. Nunca a la primera se acierta. Siempre necesitamos un ensayo en funcionamiento. ¿Qué significa emprendimiento? Enseñar a la gente a que tenga iniciativa, enseñar a la gente a que pueda dirigir una empresa, su propia empresa. Pues estamos hablando directamente de una especie de teología empresarial en la que les tenemos que meter una mística extraña que no se corresponde con su situación real en la sociedad, para que se crean que efectivamente aquí todo el mundo puede emprender. No hay ningún tipo de problema, no hay una sociedad de clases, no hay un problema para obtener el capital para empezar, no hay un problema tampoco en las relaciones que una pueda tener con su entorno para emprender o dejar de emprender. Eso está ahí. Es decir, podemos construir un tipo de educación, un tipo de formación profesional que huya de esas dinámicas de la competición, que huya de esas dinámicas del mercado agresivo, del mercado destructivo de los seres humanos y establezca las bases de una economía de cooperación. Y eso nos lleva a pensar algo más. Podemos pensar en otras empresas, porque si la FP, si es racional, es normal, tiene que estar en relación con las empresas. Es que esto es así, ¿no? ¿Podemos pensar en otras empresas?
Podemos empezar a trabajar en la formación profesional con las empresas de la economía social y solidaria. Pues claro, ahí hay un conflicto. O sea, no podemos tampoco pensar que las cosas son blanco o negro. O sea, que yo creo que también tenemos la idea de que si no vivimos en el socialismo maravilloso del comunismo libertario, es que estamos en la más horrorosa de las dictaduras del capital. No, aquí hay un conflicto, hay una lucha. Y esa lucha no ha terminado de darse todavía. Está ahí y probablemente se dé siempre hasta que las cosas cambien, ¿no? Pues con mejor situación, con peor situación, con una relación de fuerzas mejor o peor, las relaciones de fuerzas se pueden cambiar. Y bueno, pues Tartaruga es un colectivo de familias y también de profesionales de la educación, de acompañantes que nos llamamos, por si alguien no está como familiarizado con el término. No nos gusta mucho este nombre de profesora o maestra porque nos gusta más la palabra acompañante, ya que acompañamos los procesos de aprendizaje y de desarrollo de las peques y nos sentimos como más a gusto con este término. Pero tanto acompañantes como familias en Tartaruga tienen la misma responsabilidad, ocupan el mismo espacio en el proyecto, y entonces Tartaruga no sigue como este esquema de escuela tradicional, ¿no? Somos un colectivo horizontal, asambleario, y todo se decide por asamblea. En Tartaruga todas las áreas tienen la misma importancia, entonces aunque tenemos materiales, como os digo, de lecto y de mates y de ciencias y de música, no son más importantes esos materiales que el rocódromo o materiales que tenemos de carpintería o materiales que tenemos de limpieza, ¿no? Y pensamos que de esta manera, pues siguiendo un poco con esto que decía antes de la educación integral, que hablaba la pedagogía libertaria en sus orígenes, pues también ayuda un poco a romper un poco la brecha entre clases, ¿no? Como pensamos que todo lo que tiene que ver con lo manual o con lo que se acerca más a lo técnico está como pues muy denostado, ¿no? A nivel pedagógico hay muchísimas escuelas, ¿no? Que tienen como esta línea libre, Montessori, pero las cuotas de estos proyectos son, no sé si estáis familiarizadas con esto, pero entre 400 y 600 euros no baja de esto, ¿no? O sea, son unas cuotas altísimas que una familia así como de clase media no se podría permitir, una familia más vulnerable ni hablar, entonces solo tienen acceso a esta educación, pues familias ricas, ¿no? Precios de familias ricas, lo que se convierte todo en proyectos súper elitistas, una educación para las élites, como utilizando, además, a mí me molesta especialmente porque creo que hay proyectos que tienen unas pedagogías, como que compartimos un discurso muy parecido a nivel pedagógico, pero que luego en la práctica son súper neoliberales, ultracapitalistas y que se están como adueñando también de unos planteamientos que vienen de movimientos como muy sociales, muy de izquierda de hace muchos años, pero están excluyendo a peques de un montón de familias que no se lo pueden permitir, ¿no? Esa actitud del hazlo tú mismo, ¿no? El famoso do it yourself, ¿no? Y todas las causas que motivan a no esperar a que otros hagan lo que uno cree que es correcto, es la razón formal, o sea, la vocación de filosofía fundamental. En ese sentido, filosofía fundamental como proyecto, pues es, como digo, el propio nombre de la charla lo dice, ¿no? Un proyecto de universidad académicamente autogestionado. Es decir, creemos en filosofía fundamental que son sus usuarios los que tienen que gestionar lo que ocurre en la academia, y no así unos jefes, como de hecho suele ocurrir casi siempre, ¿no? Lo que se conoce, incluso en el argot académico normalizado, es aquello del publish or perish, ¿no? Publica o perece. Hoy la academia está llena de eso, entonces tienes un montón de artículos que no valen nada, ¿no? Que son, lo que hay que hacer es publicar por publicar. ¿Por qué? Porque eso remite a una forma de producción, en este caso una forma de producción de conocimiento típicamente capitalista, en la que lo que importa es la productividad, los índices de productividad, le hablan incluso en la academia de índices de impacto, ¿no? Y que bueno, lo que hay que hacer es publicar, y mientras más se publique, mientras más situaciones tenga, pues yo estaré mejor calificado, aunque no necesariamente cualificado.
El autor tiene que pagar para publicar una investigación que ha sido financiada regularmente con fondos públicos, con universidades públicas, el autor tiene que pagar para publicar, y luego el lector tiene que pagar para leer. Eso es un negocio redondo, la editorial no ha hecho absolutamente nada. ¿No? El clientelismo, que ¿no? En malas prácticas nuevamente. Pues yo tengo mi grupo de investigadores que yo ya conozco, que yo he puesto a dedo, y empezamos a citarnos. Como las citaciones nos cuentan, pues yo te cito a ti, tú me citas a mí, yo citamos a él nos va a citar a nosotros, y así conseguimos que aparezcamos más en las bases de datos, nuevamente, ¿no? Y lo que digo, lo del amiguismo, al final traigo a los investigadores que son mis amigos, no porque me interese su investigación, sino porque lo que quiero es saludarlos y que los vayamos a la Puerta del Sol a tomar unas cervezas pues, con dinero público. Hay una idolatría de personajes en la universidad como si fuesen y cuando uno escarba un poquito resulta que están ahí no tanto por lo que saben, que también sabrán, llevan toda su vida ahí sentados, sino más bien por las políticas que han ejercido para llegar hasta ahí. Así, se han dedicado más a ser unos políticos al interior de la universidad que a ganarse lo que tienen en virtud de su trabajo. En última instancia, el trabajo intelectual es trabajo, ¿no? Esto de vida contemplativa y vida activa es una falacia rotunda. Una lengua cuya idea es no sustituir a ninguna, pero servir de puente entre todas, ¿vale? Se basa en la simpleza y la simplicidad máxima y el ahorro máximo de tiempo para aprenderlo y simplicidad de palabras, lo que no significa que no sea rica. Todas las lenguas son artificiales, ¿no? Incluyendo la que hablamos. La que hablamos es tan artificial como que hasta que nos creó en el siglo XV Nebrija la famosa gramática y se fija y se empieza a estudiar en la escuela, no empezamos a tener una lengua estándar, que es la misma. Es más artificial que eso, ya me diréis, y no significa que sea malo. En ese sentido, el esperanto es artificial, claro, como todas las demás lenguas. Lo que preferimos distinguir es lengua natural, lengua planificada. ¿Quién habla mejor inglés? Es el idioma de las élites. Las élites se entienden en inglés. Nuestro querido rey, su familia, dominan el inglés y cuando hacen encuentros internacionales hablan en inglés, con su gente, un inglés de élite. Y este idioma nos lo han impuesto. Pero nos lo han impuesto de una manera que pensamos que ha sido natural. Y no ha sido natural. Ha sido tan artificial como creados son los idiomas, ¿no? La justicia lingüística, no es ni más ni menos que eso. Que pudiéramos vivir nuestra vida con nuestra lengua materna, español, castellano, español, catalán, euskera, si me apuras, alemán, tal, y que si quieres aprender inglés, pues muy bien, es una lengua muy bonita, muy interesante, pero como si quieres aprender búlgaro, italiano o árabe, pero que tengas una lengua puente que sea igual para todos y que te dé las mismas condiciones. Que hoy en día, bueno, está la propuesta del esperanto. Parece que las matemáticas no es, a priori, si uno coge la herramienta principal de transformación, ¿vale? Sin embargo, al igual que el lenguaje, es una herramienta de construcción del mundo y que nos permite entender cómo están las matemáticas dentro del mundo en el que vivimos y entender en qué medida nos pueden condicionar o no, nos puede permitir también generar esa modificación, transformación del mundo, ¿no? Las matemáticas no generan un espíritu crítico por sí mismas, ¿vale? Siempre se cuenta la milonga de que como hay que argumentar una demostración para que las cosas son verdad o no en función de si hay una demostración que la corrobora, pues eso ya genera un espíritu crítico y entonces ese aprendizaje es per se en las matemáticas, ¿vale? Eso no es en absoluto cierto, sino que simplemente uno aprende unas estructuras de argumentación, pero que se quedan dentro del contexto de las propias matemáticas. Descontextualizado, no digo que no sirva para nada, ayuda a formar un pensamiento lógico matemático, pero no tiene por qué traducirse en ese nivel de exigencia de las argumentaciones a campos diferentes a las matemáticas, si no están vinculadas con un contexto. Un taller de confección ha fabricado 1.600 chaquetas trabajando 8 horas diarias durante 10 días. ¿Cuánto tiempo tardará en servir un pedido de 2.000 chaquetas trabajando 10 horas al día? Bueno, ya verán si se explica total, pero ¿qué es lo que hacen los alumnos? Es una cosa que se llama filtración ética y es, si la pregunta final no tiene una conexión real
con la situación social que va vehiculada en el contexto, el alumno va a coger las cifras, va a hacer el cálculo y va a decir 27 o 370 euros y ya está, hecho otro problema. Y le da igual que hay formas de introducir problemas en donde las matemáticas sean parte del cálculo, pero la discusión necesite de esa argumentación matemática, pero sea una discusión sobre el contexto social que genera el problema, ¿vale? Eso permite trabajar las matemáticas por un lado y trabajar el contexto social por otro. Bolas de diferentes colores, rojo, azul y negro, sin saber qué número hay, y empiezas a extraer y haces un número suficientemente grande de extracciones, la proporción de cada color de las extracciones es cada vez más cercana a la proporción real de lo que hay en la bolsa, ¿vale? Eso es lo que define la aleatoriedad. Y él hace el análisis de las detenciones aleatorias en coche que se hacían en Chicago, ¿no? Con los alumnos y con las cifras que hay, ¿vale? Entonces él establece qué población hay de población blanca, población negra y población hispana, que son las tres mayoritarias en Chicago, y cómo son las supuestas detenciones aleatorias y cómo esos números evidentemente no encajan en absoluto, sino que hay grupos mayoritarios que os imaginan cuáles son, de detenciones en conductores, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es una manera de desmontar el Estado de la policía no está haciendo detenciones aleatorias, sino que hay una componente, en este caso, racista. Cuando hablamos de archivos históricos, documentos que tienen que ver con la historia de la República, de la CNT, de lo que sea, de la ciencia, ¿no? Pero hay archivos francamente curiosos porque los contenidos de los archivos, cuando hablamos de documentos, hay que entender el término documento en sentido también amplio, de manera que una botella es un documento, una bandera es un documento, un bolígrafo es un documento, mientras tenga el sentido, la conservación de ese bolígrafo, sirva para entender algo, ¿no? Para contextualizar un tiempo, etc. Pero cuando hablamos de la memoria, pues también entramos en otro término genérico, complicado, y sobre todo ahora veremos cómo se complica la medida en que la memoria a veces no tiene que ver con la verdad, ¿no? Se produjo una ruptura en la CNT en el año 79, en el quinto congreso. Bueno, esa ruptura ha quedado un relato sobre cuál fue la causa fundamental, que fue que había un sector que quería ir a las elecciones sindicales y otros que se negaban a hacerlo. Pues si cogéis en la Fundación Anselmo Lorenzo, en la Fundación Salvador Seguí, donde existen la misma copia de las actas del Congreso, la misma copia, podréis comprobar que no hay ni una sola ponencia en el Congreso donde se plantee ir a las elecciones sindicales. Uno de los problemas que ha tenido la historia escrita de los libertarios es que es una historia escrita a contrapelo. Es decir, hemos escrito de una forma agiográfica, es decir, defendiendo contra viento y marea las historias libertarias, porque antes lo que habían hecho ha sido denigrar de forma sistemática al mundo libertario y a su expresión escrita. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pasarnos al otro lado. Y no hemos hecho ninguna crítica, hemos hecho muy poca crítica. Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. Estas palabras las pronunció la primera mujer en entrar en la Real Academia de la Lengua, Carmen Conde. Carmen Conde fue maestra, racionalista, libertaria, escribió en Mujeres Libres con su nombre y con pseudónimos que utilizaba. De todo eso no se cuenta casi nada. Los libros de historia de la educación que se centran en el periodo republicano, fundamentalmente, despachan
la escuela racionalista, en media página, hablando exclusivamente de Ferrer Guardia, para decir muchos de ellos, bueno, que era, bueno, no una tontería, pero casi. Es un desprecio que realmente duele, porque no es verdad. Pero pues Clemencia Jacquinet en realidad era quien movía la escuela moderna de Ferrer Guardia. Es que era la directora. Fue la primera directora. ¿Por qué? Clemencia había estudiado en la Sorbona. Era pedagoga. Era además una gran historiadora. Se especializó en el teatro de Ibsen. Escribía libros, escribía artículos, puso en marcha el boletín de la escuela moderna. Bueno, la idea, ni notas, ni calificaciones, ni distinciones, sino el aprendizaje desde la investigación, desde la curiosidad y compartir el aprendizaje. Aquí están con los alumnos, se han ido de excursión. La excursión no era algo que inventase la institución libre de enseñanza, ni mucho menos. Es que eso viene de la escuela nueva francesa, belga, etcétera, y la escuela moderna lo asume. Pero es que los maestros racionalistas, vamos, dedican los fines de semana a irse con los alumnos. Los institucionistas optan por una escuela pública y más o menos atender a veces, depende de dónde se encuentre la escuela, en un barrio obrero, y en otros pues hijos de una clase más burguesa, ¿no? Y en cambio los racionalistas montan las escuelas en los locales de los sindicatos, de cooperativas, ellos montan también locales, que son diferencias ideológicas más que metodológicas. ¿Por qué se conocen unos y no otros? Pues porque ya ha pasado esta corriente anarquista continuamente. En nombre de la anarquía, te saludo con amor.